Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante. Pero antes de leer el texto vamos a ir al Señor en oración una vez más. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo que hemos tenido para alabarte, para engrandecer tu nombre, para celebrar tu victoria sobre la muerte. Y ahora, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra, te rogamos de que a través de ella y por el poder que tú has puesto en tu palabra, que es verdad, tú obres en nuestros corazones. Que tú afirmes el gozo de esta mañana. Porque si bien es algo que sabemos, hoy podemos celebrarlo con todos los creyentes alrededor del planeta, de que tú has resucitado. Esa es nuestra esperanza. Y el relato que vamos a ver hoy se trata acerca de eso, el registro de tu resurrección. Padre, que podamos, al igual que los discípulos, quedar asombrados por el poder de tu resurrección. Te amamos y esto te lo pedimos confiando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Un día de buenas noticias. El día de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿se pusieron a pensar alguna vez que si Cristo no hubiera resucitado, no existirían las buenas noticias? ¿No habría un evangelio para compartir? ¿Habría sido uno más en toda la historia, el registro de los líderes que han surgido y han caído? Pero Cristo, a diferencia de todos ellos, tiene una tumba que está vacía. Quiero que veas, por ejemplo, lo que sucedió en la cruz. La cruz antes de Jesucristo, antes de que Él estuviese en ese lugar, era un elemento de tortura. La cruz era el elemento de tortura. El elemento de tortura más cruel que la humanidad haya llegado a diseñar. Los que eran colgados desde ese lugar eran, incluso en el Antiguo Testamento, malditos porque eran colgados en un madero. Los que eran muertos en ese lugar, todos sabían, aunque no hubieran estado en el juicio, de que esa persona merecía estar ahí. Porque un castigo tan cruel, un castigo tan doloroso, un castigo tan inhumano, debería ser para alguien que lo mereciera. Pero luego del Señor Jesucristo, la cruz cambió. Hubo un antes y un después para la cruz. De pasar a ser un elemento de tortura, hoy por hoy una cruz vacía, como las que vemos acá, es un símbolo de victoria. Jesucristo transforma las cosas cuando Él entra en contacto con ellos. Y quiero ver con vos el poder de la resurrección de Jesucristo en Lucas capítulo 24. Dice así, versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, otro evangelio nos dice que aún no había salido el sol, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Me pregunto por qué venían en ese momento. ¿Lo preguntaron? ¿Por qué vinieron si encima la tumba estaba cerrada? ¿Por qué esas mujeres vinieron? Primeramente ya había pasado el día de reposo, entonces pudieron comprar y preparar y estaban listas para estar ahí. Tal vez esperando que alguien les abra la tumba. No entiendo por qué vinieron. Esa tumba tenía sellos que no podían ser removidos. Tenía una guardia justamente para que nadie entre y, según el temor de los líderes judíos, robe el cuerpo y diga que él había resucitado. Esas mujeres fueron a esa tumba, quiero pensar, quiero creer, por lo que hemos visto nosotros, lo que hemos vivido, porque estaban desconsoladas. Cuando uno se acerca a un cementerio, no es un lugar lindo para ir, ¿verdad? Y uno cuando pasa, a menos que tenga la costumbre de ir una vez por año o algo por el estilo. Mi abuelo, por ejemplo, él era creyente y él me dijo, no me lleven flores. Mi cuerpo está ahí, pero yo estoy con el Señor. Entonces no vengan, no gasten dinero, no pongan algo de mármol, no hagan esas cosas. Esa era su manera de pensar. Entonces nosotros lo respetamos y no vamos.
Hace un tiempo fuimos por algo, no sé por qué fuimos, y habían pastos por todos lados. Pero él no tenía cuidado de eso. Él estaba con el Señor. Nosotros estábamos tranquilos. Él estaba con el Señor. Sin embargo, veíamos otras tumbas y era todo un lujo. Cosas de mármol, piedritas de colores. Había una que tenía no un espejo, un vidrio, y la parte de abajo de un vidrio había como fotos y eso demanda mantenimiento. Nos dimos cuenta por los yuyos de mi abuela. ¿Y por qué alguien va y va y va? Tal vez por desesperanza. Sin embargo, cuando llegaron al verso 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. La piedra estaba quitada. Lo primero que habrán sentido es sorpresa. ¿Qué es lo que sucedió? Otro relato del Evangelio nos dice de que estaban preocupadas, tal vez alguien se lo llevó al Señor. Y decían, ¿dónde lo pusieron? Nadie se esperaba que Él había resucitado. El cuerpo de Cristo no estaba allí, evidenciando el poder de la resurrección. Ahora, hay muchas cosas que se jactan de poder. Cuando tenés un auto y tiene, ya un auto que anda a nafta ya es un auto poderoso, ¿no? Y tiene varios cilindros y lo acelerás, es un auto poderoso. Cuando tenés una casa que puede llover las tempestades y no te entra ni una sola gota, mi casa es fuerte, mi casa es poderosa. Cuando viajás en un avión, los que pueden viajar en avión, ¿vieron cuando despega? Que te hunden el asiento, el poder de esos motores. Pero no hay poder en todo el universo tan grande como el de la resurrección de Jesucristo. Es un poder que es incluso capaz de transformar vidas. Por ejemplo, vivimos una época de adelantos científicos también. ¿Qué puede hacer la ciencia en un cementerio? A favor de la vida, nada. Jesucristo es el único que en ese reino de muerte puede actuar y puede dar vida a los que no la tienen. Ahora vemos en la resurrección a la Trinidad, el poder de la Trinidad. Por ejemplo, vemos el poder del Hijo en la resurrección. Y lo vemos en Juan capítulo 10, verso 17 y verso 18. Juan capítulo 10, verso 17 y verso 18. Juan capítulo 10, verso 17 y 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y aquí viene la palabra. Tengo poder para ponerla a mi vida. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El poder de Jesucristo se ve en esa resurrección. Pero también vemos el poder del Padre en esta resurrección. En Efesios capítulo 1, verso 18, 19 y 20. Efesios capítulo 1, verso 18, 19 y 20. Efesios capítulo 1, versos 18, 19 y 20. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder del Padre estaba allí, efectuando la resurrección. Y en Romanos capítulo 1, verso 4, Pablo nos deja ver el poder del Espíritu Santo en la resurrección. Romanos capítulo 1, verso 4 dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. En la resurrección de entre los muertos fue evidente el poder del Hijo, el poder del Padre y el poder del Espíritu Santo, obrando, venciendo la muerte. El poder de la resurrección es un poder grandioso.
También el poder de la resurrección es un poder asombroso, que nos deja maravillados. Seguimos leyendo verso 4 en adelante. Aconteció que estando ellas perplejas, maravilladas, asombradas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ellas estaban maravilladas por lo que habían visto, no esperaban verlo. Jesucristo lo había prometido, lo había anunciado varias veces, pero ellas no esperaban verlo. Verso 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El poder de la resurrección, ese poder que puede transformar el alma, que puede cambiar el destino eterno de una persona. En 1 Corintios capítulo 15, leemos de que aparte de la resurrección no hay esperanza. Si alguien tuviera alguna duda en cuanto al poder de la resurrección, no tendría ninguna certeza en cuanto a su destino en el cielo. 1 Corintios capítulo 15, versos 13 en adelante, dice así: porque si no hay resurrección, dijo Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y aquí viene su argumento. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Sigue diciendo, somos hallados falsos testigos, hemos testificado algo que no sucedió. Y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Si Jesucristo no resucitó, entonces no hay perdón de pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos. Si esperamos en Cristo sin la esperanza de la resurrección, somos los más dignos de conmiseración, de sentir miseria por alguien, de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección, el poder de la resurrección es un poder asombroso. Es el poder de Cristo que tiene para salvar al pecador. Por ejemplo, su vida fue perfecta, necesaria para salvar. El cordero que debía ser sacrificado debía ser perfecto en el Antiguo Testamento. Jesucristo, como el Cordero de Dios, debió llevar una vida perfecta. Es decir, que Él nunca pecó. Pecar es todo pensamiento, palabra o acción que ofende a Dios. Es decir, nunca pensó algo que ofendió a Dios. Nunca dijo algo que ofendió a Dios. Y nunca hizo algo que ofendió a Dios en toda su vida. Una vez escuché un blasfemo diciendo, pero no hay registro de Cristo en la adolescencia porque seguramente se habrá portado mal. Si eres el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él nunca ofendió a Dios. Ni en su adolescencia, ni en su niñez, ni en su juventud, y mucho menos desde esa cruz. Su vida, su perfección era necesaria para salvar. El poder de Cristo para salvar está en su muerte, que fue el pago necesario para salvar. Los corderos del Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, que solo podían cubrir el pecado. Y al otro año, incluso hasta el mismo sumo sacerdote debía ofrecer por sus propios pecados. Porque la sangre cubría el pecado. Pero la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, es la única que pudo quitar el pecado. Su sangre derramada por nosotros, su muerte, fue un pago necesario para nuestra salvación. Y obviamente su resurrección es el poder necesario para la salvación. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 15. Si Él no hubiera resucitado, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Me asombra la pregunta de los ángeles, ¿por qué buscáis, en Lucas 24, entre los muertos al que vive?
Pareciera que los ángeles, que son testigos de todo lo que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra, que los ángeles que estuvieron viendo a Jesucristo anunciando su muerte y su resurrección, estuviera diciéndoles, ¿pero por qué? ¿Que no prestaron atención? Él dijo que iba a morir, pero Él dijo que iba a resucitar. ¿Por qué lo buscan en una tumba? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? De eso podemos entender algunas verdades, o recordar algunas verdades. La primera está en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nos dice que todos nosotros estamos muertos. Todos nosotros estamos muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros, antes de que Jesucristo nos diera vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una muerte espiritual. Una muerte que comenzó desde el jardín del Edén. Comenzó también desde nuestra desobediencia personal. Separados de Dios, sin esperanza. La buena noticia es que todos pueden venir a Cristo. Y todos pueden tener vida eterna. En la palabra de Dios encontramos que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero yo también, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he hecho lo malo, yo reconozco que en palabra, en pensamiento y más de una vez en acción he ofendido a Dios. Y reconozco que mi vida no lleva el rumbo que debería llevar. Reconozco que necesito una salvación, pero ¿incluso yo puedo ser salvo? De modo que si alguno está en Cristo, alguno puede ser cualquiera. Alguno puede ser de los que estamos acá sentados o incluso cualquiera que pase por esa puerta. Alguno, cualquiera, si decide confiar en Jesucristo como su único Señor y Salvador, si decide arrepentirse de sus pecados, entendiendo que eso solamente lo va a conducir más y más al castigo que merece, que es una eternidad en el infierno. Si entiende que Jesucristo lo ama tanto, que se ha entregado para que pueda tener vida eterna. Si entiende que a partir de ahora voy a vivir mi vida sujetado a la voluntad de Dios. Si entienden estas cosas y están dispuestos a entregarle sus vidas al Señor, cualquiera puede tener vida eterna. Seguimos leyendo en capítulo 24. Verso 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 8. Mateo capítulo 28, verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies
y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas, las noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esas mujeres, al ver el poder de la resurrección, tuvieron que ser consoladas. Fue tan grande, fue tan abrumadora esta noticia, que el mismo Señor Jesucristo les salió al encuentro para tranquilizarlas. Y en el libro de Juan leemos a Pedro siendo protagonista de algo bastante curioso. Juan, capítulo 20. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, lo que vimos en Lucas, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que él amaba, Jesús, es decir, Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volviendo los discípulos a los suyos, los discípulos a los suyos. Este Pedro, si bien Juan corrió más rápido, si bien Juan fue más veloz, el que tuvo el coraje de entrar para ver qué había sucedido era este mismo Pedro. ¿Recuerdan lo que había hecho Pedro unos días atrás? Lo negó. Y leemos en el relato bíblico de que luego de que el gallo cantó, Pedro se fue amargamente, llorando amargamente. Ese Pedro que se habrá recriminado en su mente, en su corazón: ¿por qué lo negué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora necesitaba ver el cuerpo del Señor Jesucristo. Necesitaba ver si lo que estas mujeres estaban diciendo eran alucinaciones o si realmente había sucedido. Y vemos a este Pedro entrando. Y luego de haber entrado, luego de haber visto esto, en Lucas nos dice en el versículo 12, cuando vio los lienzos solos, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Él se fue asombrado. Él no podía creer lo que había sucedido. Él lo podía entender. Leemos de que ellos recordaron las palabras de Jesucristo, de que Él iba a resucitar. Pero fue asombrado de lo que había sucedido. El poder de la resurrección es el que puede hacer esto en nuestras vidas y en las vidas de los que amamos. Desde chico voy a la iglesia y desde chico escucho hombres que dicen: antes de conocer al Señor yo era esto, esto y esto. Antes de conocer al Señor yo hacía esto, esto y aquello. Pero cuando conocí al Señor, mi vida cambió. Y cuando era chico yo decía: pero ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no fui esas cosas para ver un antes y un después? Hasta que caí en cuenta de mi pecado. Tal vez no tengas un historial delictivo en tu vida, pero ofendiste al Señor, ya sea en palabra, ya sea en pensamiento o ya sea en acción, y necesitas del poder de la resurrección. Puede transformar tu vida como nadie más lo puede hacer. Puede perdonar esa deuda de pecado, que lo único que va a hacer es conducirte al castigo eterno, y un castigo justo, por cierto. Te voy a invitar en esta mañana a cerrar tus ojos por un momento.
y que puedas pensar en cuanto a tu vida, a tu alma, a tu corazón. ¿Cuál es tu condición delante de Dios en esta Pascua? Si tuvieras que identificarte con algunos de los personajes del relato bíblico de la Pascua, serías como aquellos que entre la multitud no prestan atención al Salvador. Serías como aquel ladrón en esa cruz que cuando escucha algo referente al Señor o a la iglesia, tiende a burlarse de eso. Serías incluso como esos soldados que estaban allí ejecutando al Señor sin importarle quién era. Y así andás por tu vida. No me importa quién es el Señor, no me importa quién es Jesucristo. Si esa es la condición de tu corazón, te invito a arrepentirte de tus pecados, a pedir perdón, un perdón que aún está disponible, y a confiar en el poder de la resurrección que en esta mañana estamos celebrando. Puede haber perdón de pecados para tu vida. O tal vez te identifiques con Pedro y estés en un momento de tu vida donde es más fácil negarle que seguirle. Negarle con tus acciones, negarle con tus actitudes, negarle con la manera en la que estás trabajando o la manera en la que estás estudiando. Si es así, Pedro volvió a casa maravillado. Y vos podés hacerlo en esta mañana, si decidís reconciliarte con Él. Y junto a esta familia de fe celebrar la resurrección de Jesucristo. Él puede perdonar tus pecados. Él quiere perdonar tus pecados. Y si se lo pedís, Él va a perdonar tus pecados. O tal vez sos como esas mujeres en ese sepulcro, que cuando vieron la evidencia de la resurrección, cuando fueron testigos del poder de su resurrección, estuvieron dispuestas, corriendo a contarle a otros de que Cristo había resucitado. Si es así, que no dejes pasar este día sin decirle a alguien más que las Pascuas no se tratan de los conejos, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no se trata de un huevo, sino de una cruz en la que nuestros pecados fueron clavados y el infierno mismo fue humillado. Que no se trata de mucha comida, sino de una tumba vacía. Que podamos hablarles a otros de nuestro Señor y de su victoria, del poder de su resurrección que está disponible para nosotros. Padre, te amamos y te agradecemos, Señor, porque en esta mañana podemos celebrar el poder de tu resurrección. Gracias porque esas cruces que durante años fueron un elemento de tortura cruel, hoy para nosotros representan la esperanza de vida, porque tú venciste la muerte, porque tú no estás en esa cruz, sino que desde la diestra del Padre nos bendices, intercedes por nosotros y estás dispuesto a perdonarnos. Señor, te rogamos de que en este domingo de resurrección podamos celebrar con otros, amigos, vecinos, parientes, de que tú has resucitado
y que ese es el centro de nuestro mensaje. Tú venciste la muerte y tenemos esperanza de vida. Señor, todo esto te pedimos y por todo esto te estamos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.